Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un exceso de acetilcoenzima A, que puede ser porque hay eh, poco ciclo de Krebs para degradarla a dióxido de carbono y agua. Entonces, por supuesto que son condiciones fisiológicas particulares, por ejemplo, en la diabetes o en eh, las personas que están haciendo regímenes para adelgazar o, eh, o que están en ayunas prolongadas, etcétera. En esos casos hay una acumulación de acetilcoenzima A. Y entonces esa acetilcoenzima A se une con otra acetilcoenzima A y forma, si ustedes tienen por ahí el metabolismo de los cuerpos cetónicos, porque son los casos fisiológicos donde se genera lo que se llama cetosis, es decir, que se producen cuerpos cetónicos. Y recordemos lo que son los cuerpos cetónicos. Son el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Ahora, la acetona es volátil, se elimina a través de los pulmones, por lo tanto no tiene ulterior metabolismo, pero sí los dos componentes que hemos mencionado como acetoacetato y beta-hidroxibutirato. El acetoacetato tiene un carbonilo. Cuando ese carbonilo es eh, eh, reducido a oxidrilo alcohólico, entonces ahí es donde aparece el beta-hidroxibutirato. Recuerden, ácido butírico es el que tiene 4 carbonos. El acetoacético es el que tiene 4 carbonos. Uno tiene carbonilo, el otro tiene oxidrilo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ese era el problema, básicamente. Ahí reside el problema. Sí, profesora. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos dos denominados cuerpos cetónicos? Circulan, o sea, la acetilcoenzima A no puede circular, no puede salir de mitocondria y no puede circular, pero estos cuerpos cetónicos pueden salir de mitocondria, circular por vía sanguínea e ir a los tejidos periféricos. ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué podrá ser? Para generar energía, porque se supone que si hay ayuno, hay poca ingesta, o bien en el caso de la diabetes, donde hay complicaciones para el metabolismo de los hidratos de carbono, etcétera. Entonces, esos dos compuestos de 4 carbonos pueden llegar a la mitocondria y ahí van a hacer el camino inverso, es decir, se habían formado en la mitocondria, si nosotros recordamos, se formaron en mitocondria a partir de la acetilcoenzima A, es decir, se unían 2 acetilcoenzima A y una tercera acetilcoenzima A, es decir, que primero se forma la acetoacetilcoenzima A, luego se une una tercera acetilcoenzima A y
de ese compuesto de 6 carbonos unido a la coenzima A, se separa una acetilcoenzima A de vuelta y queda el acetoacetato. Esa es la formación. Ahora, la inversa es el pasaje de acetoacetato a acetilcoenzima A. O sea, una coenzima A libre en la mitocondria. ¿De dónde puede provenir una coenzima A libre? Fíjense ustedes en el ciclo de Krebs, que en algún momento se obtiene coenzima A libre. Entonces, ¿en qué momento? Por ejemplo, al inicio tenemos la separación de la coenzima A del acetilo cuando el acetilo se integra al oxalacetato. Así que ahí queda coenzima A libre. Por lo tanto, hay coenzima A libre y también en el caso de la succinilcoenzima A, queda coenzima A libre cuando se hidroliza la succinilcoenzima A y queda el succinato. Por lo tanto, en el caso del acetoacetato, puede perfectamente dividirse en 2 acetilcoenzima A. Primero en una y luego la segunda utilizando otra coenzima A libre. ¿Y qué vamos a hacer con esas acetilcoenzima A? Pasarlas al ciclo de Krebs y obtener energía exactamente igual que si fuera la acetilcoenzima A normal de los medios biológicos. ¿Qué pasa si nosotros tomamos en cuenta la cantidad de energía que se puede obtener a partir del acetoacetato? Son 4 carbonos. 4 carbonos. ¿Qué hacemos? Separamos una sola hidrólisis entre los 2 grupos de 2 carbonos y se van a formar 2 acetilcoenzima A. Por lo tanto, cada una de esas acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs y va a generar qué cantidad de ATP. Eso ustedes ya lo saben. ¿24? ¿Cada una cuánto? 12. Bien, correcto. Entonces, un acetilcoenzima A 12 y en este caso, si son 2 acetilcoenzima A, serán 24. ¿Eso responde a lo que me preguntaron? Sí, profesora, perfecto. Bueno, yo tenía esa duda en el balance energético, que si tenía una molécula de 4 carbonos, el primer par hacía un FAD, un NAD y un acetil-CoA, y el otro par iba a acetil-CoA ciclo de Krebs, pero no, las dos forman acetil-CoA y ciclo de Krebs. Las dos van a formar acetil-CoA. Ah, gracias. No hay por qué. Y ustedes tienen en el material que corresponde a metabolismo de lípidos, tienen justamente cómo se produce la acetilcoenzima A en la mitocondria. Y bueno, a partir de ahí se ve indudablemente que se forman 2 acetilcoenzima A. Y cada una de ellas ingresa al ciclo de Krebs. ¿Quedó claro todo el proceso? Sí, sí. Muy Gracias. bien. No hay por qué.
¿Qué otra duda les ha quedado? Profe, sigo yo. Sí, adelante. Sí, en el mismo cuestionario, la pregunta 29, pregunta cuáles son las 4 reacciones que se repiten en cada ciclo de la espiral de beta-oxidación. Sí. Y esa no sé cuáles son las que se repiten. O sea, cada vuelta de espiral tiene 4 reacciones. ¿Cuáles son Sí. las reacciones? Veamos cómo funciona la beta-oxidación. ¿Qué es lo primero que pasa en la beta-oxidación? La oxidación. ¿De qué? De la coenzima, de la acetilcoenzima A, digamos. O sea, en cada vuelta se separa una acetilcoenzima A. Sí. Bien, pero para que se pueda separar la acetilcoenzima A, estamos con una molécula de ácido graso. Por lo tanto, ¿de qué manera se puede generar un punto para que pueda cortarse la molécula de ácido graso y separar un grupo acetilo que se une a la coenzima A? Recordemos como primera medida que para ingresar a la beta oxidación, los ácidos grasos se tienen que combinar con coenzima A. Y la coenzima A la consiguen fuera de la mitocondria, en el espacio intermembrana, y entonces cuando van a ingresar a la mitocondria, recuerden que hay un transportador que es la carnitina. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo se traslada al interior de la mitocondria el ácido graso? Cuando llega al interior de la mitocondria, se vuelve a combinar con coenzima A libre y forma lo que se llama la acilcoenzima A o acilgraso coenzima A. Y ahí se inicia la vuelta de espiral de la beta-oxidación. ¿Y qué es lo primero que se produce? ¿Qué dijeron antes? Que era lo primero que se producía. La oxidación. Exacto. ¿Qué es lo que se oxida? El acilco A con el FAD que pasa a FATH. ¿Seguro? Bueno, y entonces, o sea, lo primero que se forma es un doble enlace, entonces. Es una insaturación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, yo tengo la duda, por eso la pregunté. Perfecto, Sí. Entonces, primero se produce la insaturación. Primera reacción. La segunda reacción, se hidrata el doble enlace. Hidratación del doble enlace. Se forma un oxidrilo. Tercera reacción, ¿qué será? Y la oxidación de ese Una oxidrilo. oxidación. Exactamente, es decir, formación de un
carbonilo. Oxidación del oxidrilo con formación de carbonilo. Y la cuarta, ¿cuál será? La tiólisis. ¿Qué era la tiólisis? Es la ruptura que en lugar de ser una hidrólisis, lo que se rompe es con formación de un tioéster con la coenzima A del trozo que quedó del ácido graso inicial. O sea, se separa la acetilcoenzima A y queda todo el resto de la molécula de ácido graso, pero queda unida a una nueva coenzima A libre. Ese acilcoenzima A con 2 carbonos menos es la molécula que vuelve a empezar la secuencia, o sea, da una vuelta nueva de la espiral de la beta oxidación. ¿Se entiende? Ok, entonces tendría oxidación, hidratación, otra nueva oxidación y la tiólisis, ¿no? Exacto. Esas son Ok. las 4 que se repiten porque esa molécula nueva que se formó con 2 carbonos menos va a volver otra vez a la misma secuencia. Se va a oxidar, mejor dicho, se va a formar un doble enlace, que sí, es una oxidación. Se hidrata el doble enlace, se oxida el alcohol y se separa con formación de un nuevo éster tiólico. Por eso se llama tiólisis. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Se entendió entonces para todos? Sí, profe. Muy bien. Recuerden que eso se repite hasta que en la última vuelta de esa espiral, es una espiral porque siempre se va achicando en 2 carbonos el ácido graso, y en la última vuelta se separan 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces recuerden que en cada vuelta